Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 20. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana. Vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: Porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: Vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer el dueño de la viña le dijo a su administrador: Llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole: Esos que llegaron al último solo trabajaron una hora y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos: Amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. El reino de los cielos es tu misión, tu corazón, tu vida. De manera constante, nueva, imaginativa y también sorpresiva, sigues usando parábolas para ayudarnos a entender a qué se parece este reino y cuáles son las leyes y quién es el rey. En este caso, presentas a tus discípulos una nueva parábola, con una realidad que conocen bien, les es cercana, pero también con la novedad propia de tu corazón y el de tu Padre. Me hablas de un propietario que contrató trabajadores desde el amanecer, acordando su salario con ellos. Después se alió sucesivamente en diversas horas hasta la hora 11, ya tarde, cuando apenas faltaba una hora de trabajo, pues el sol estaba por ponerse. Al final de la jornada, llamó al administrador para que los pagase empezando por los últimos, para acabar pagando a los primeros. Estos, viendo lo que recibían los últimos, hicieron cálculos en su mente y pensaron que recibirían mucho más de lo acordado, y se enojaron con el propietario y protestaron. Él, con suavidad, los llama amigos y les hace ver que no les hizo ninguna injusticia, pues les estaba pagando lo que habían apalabrado. Y yo me pregunto si me sentiría así, si le diría a ese propietario, que es una imagen de tu Padre del cielo, que por qué me trata así, que no es justo. Y me costaría escuchar, lo reconozco, lo que le respondió a los primeros trabajadores. ¿No puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tener rencor porque soy bueno? Con tristeza reconozco, Jesús, que es fácil que mi pobre corazón sienta envidia, que de algún modo me apropie de lo que es tuyo y quiera que tú hagas la justicia a mi modo. Lo tuyo es tuyo, Señor, que no se me olvide, y todo lo repartes según tu providencia para nuestro bien. ¿Cómo me cuesta ver a mi hermano beneficiado por ti? Hay algo en mí que me hace sentir que si él crece, yo disminuyo. Y al revés, si él cae, si él enferma, como que algo dentro de mí se alegra y me enorgullezco porque me veo mejor, más bendecido. Quiero ser bueno como tú eres bueno. Quiero abrir mis ojos de fe para leer tu plan de salvación y ser cooperador contigo. No alguien que se queja por supuestas injusticias. Dejar a un lado los gritos de yo esperaba para acoger tu reino como niño.
maravillándome, agradeciéndote tu cercanía, el que pienses en mí y me invites a trabajar en tu viña. Ayúdame a ser bueno como tú eres bueno, sin límites, con justicia divina, que es siempre misericordiosa. Como propósito, hoy te invito en oración a hacer un breve examen de conciencia para ver si en tu corazón existen envidias y recordar esa bondad de Dios para que Él te ayude a sanarla. Hoy mi oración se eleva y también le pido que ustedes se unan a esta intención por los refugiados, aquellos que víctimas de la guerra o del odio han tenido que dejar su país, su nación, su casa, sus pertenencias, su cultura, buscando un lugar, un país, unos hombres que los acojan. Pidamos por ellos y demos gracias también nosotros a Dios por tener una casa, tener una familia y tener una cultura. Que María nos ayude, ella que también supo lo que es irse de refugiada a Egipto cuando fue perseguida por Herodes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Cada 20 de agosto la Iglesia Católica celebra a San Bernardo de Claraval, monje francés del siglo XI-XII, abad cisterciense, doctor de la Iglesia y llamado cazador de almas y vocaciones, y oráculo de la cristianidad, ferviente defensor de la devoción mariana. Impulsó el renacimiento de la vida monástica e influyó en reyes, papas y miembros de su propia familia, convirtiéndolos a Cristo mediante su ejemplo y palabras. Comentarios de los padres de la Iglesia. Orígenes. Homilía. Habiéndose ajustado con los obreros de un denario al día, los envió a su viña. Podemos decir que todo el siglo presente no es más que un solo día, porque aunque para nosotros es mucho un siglo, para la vida de Dios es un tiempo muy corto. Yo soy de opinión que la palabra denario se aplica a la salud. Salió luego hacia la hora tercia y al ver a otros que estaban en la plaza parados, la plaza es todo lo que está fuera de la viña, esto es, de la iglesia de Cristo. Y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo, porque él había invitado a los trabajadores de la hora de tercia para toda la obra y se reservó el distribuirles la recompensa justa hasta después de ver lo que habían trabajado, porque podían haber trabajado lo mismo que los que estaban desde la mañana muy temprano, desplegando en poco tiempo una energía de trabajo que compensase la falta de trabajo de por la mañana. Las palabras ¿por qué estáis aquí todo el día parados?, no se dirigen a los que, habiendo comenzado por el espíritu, concluye por la carne, si después vuelve al espíritu para vivir otra vez espiritualmente. Y no decimos esto para disuadir a los hijos lascivos, que han gastado con su vida lujuriosa todos los tesoros evangélicos, a que vuelvan a la casa de su padre, sino para hacer ver que hay una gran diferencia entre ellos y aquellos que pecaron en su juventud cuando aún tenían conocimiento de lo que enseñaba la fe.
Al atardecer, dice el dueño de la viña a su administrador: llama a los obreros y págales el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros. Dice a su mayordomo, esto es, a alguno de los ángeles, destinado a distribuir las recompensas, o también a uno de los numerosos administradores, según aquellas palabras de San Pablo, que el heredero, mientras es pequeño, está bajo del poder de los administradores y tutores. Mas los primeros trabajadores, que no tienen más testimonio que el de su fe, no recibieron la promesa de Dios, porque el Padre de familia nos ha reservado a nosotros alguna cosa mejor, no queriendo que sean terminadas sus obras sin nuestros trabajos. Nosotros que somos de Cristo y que hemos alcanzado su misericordia, esperamos recibir la recompensa antes que los demás, mientras que los que trabajaron inicialmente la tendrán después que nosotros. Por eso se dice, llama a los obreros y págales el jornal. Puede ser que dirigiera a Adán estas palabras: no te hago ninguna injusticia. ¿No te sujetaste conmigo en un denario? Pues toma lo tuyo y vete. El denario, esto es, la salvación, es lo tuyo. Yo quiero dar a este último tanto como a ti. Se puede creer, sin faltar a la verdad, que este último, que trabajó una hora y sin duda más que los que le precedieron, es el apóstol San Pablo. Meditemos el Evangelio con el libro del cielo. La viña del Señor y la gratuidad de su voluntad. El llamado a la viña. Dios sale a buscarnos. El reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viña. La viña representa al pueblo de Dios. La iniciativa siempre parte de Dios, que nos llama a todos a distintos momentos de la vida, mostrando que la salvación es gracia, no mérito. Juan Crisóstomo comenta que las horas del día representan las edades de la vida: infancia, juventud, madurez y ancianidad. Dios llama a todos, incluso en el último momento, y nadie queda excluido. En el volumen 4, febrero 22 de 1903, nos dice: por las tres diversas edades de cada hombre, adolescencia, juventud y vejez, yo por todos di satisfacción, merecí e impetré, y mi humanidad sirve de escalera para subir al cielo. Pero si el hombre no sube esta escalera con el ejercicio de las propias virtudes, en vano intenta subir, y volverá inútil para sí mismo ni obrar. También el volumen 35, enero 16 de 1938, nos dice: hija mía, ven a ver cómo es bello el cielo que he creado para ti. Lo he creado para hacerte don de él. Ven a recibir este gran don. Si tú no me escuchas, yo no puedo dártelo, y me haces quedar con el don suspendido en mis manos, y en actitud de llamarte siempre. No cesaré de llamarte hasta en tanto no te vea poseedora de mi don. Punto número 2. El salario. La vida eterna, don gratuito. Al caer la tarde, el dueño de la viña dijo a su administrador: llama a los obreros y págales el jornal. San Gregorio Magno afirma que el denario recibido por todos simboliza la gloria eterna, que es una y la misma para todos, porque la visión de Dios no se divide.
El Concilio de Trento enseña que la vida eterna es gracia gratuita que se da por la misericordia de Dios y no por nuestros méritos humanos, aunque estos sean necesarios como cooperación. En el volumen 13, enero 20 de 1922. Si la pobre llora por sus harapos y se aflige porque no ha llevado nada suyo, no ofendería la bondad, la magnanimidad de ese señor. Así soy yo, y si aquel señor recorre una ciudad, yo recorro todo el mundo y tal vez todas las generaciones, y cuando encuentro a la más pequeña, la más pobre, la tomo y la pongo en el ámbito eterno de mi querer y le digo: trabaja junto conmigo en mi voluntad. Lo que es mío es tuyo. Si tienes alguna cosa propia, déjala, porque en la santidad e inmensas riquezas de mi voluntad no son otra cosa que míseros harapos. El querer tener méritos propios es de siervos, de esclavos, no de los hijos. Lo que es del Padre es de los hijos y además, ¿qué cosas son todos los méritos que podrías adquirir en comparación con un acto solo de mi voluntad? Todos los méritos tienen su pequeño valor, peso y medida. Pero ¿quién podría jamás medir un acto solo de mi voluntad? Ninguno, ninguno. Y además, ¿qué son tus méritos en comparación de los míos? En mi querer los encontrarás todos, y de ellos yo te hago dueña. ¿No estás contenta? Punto número 3. La aparente injusticia, la lógica divina del amor. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiero con lo mío? ¿O vas a tener envidia porque soy bueno? Dios no mide con justicia humana. La suya es misericordia sobreabundante. No premia horas de trabajo, sino apertura del corazón a su gracia. Segundo, en Divis in Misericordia, numeral 14, enseña que la misericordia divina sobrepasa toda justicia humana, porque el amor tiene la primacía sobre la ley. En el volumen 6, junio 20 de 1904, hija mía, ha llegado a tanto la pérfida humana de agotar por su parte mi misericordia, pero mi bondad es tanta de constituir las hijas de la misericordia, a fin de que también por parte de las criaturas no quede agotado este atributo. Y estas son las víctimas que están en plena posesión de la voluntad divina por haber destruido la propia, porque en estas el recipiente dado a ellas por mí al crearlas está en pleno vigor, y habiendo recibido la partícula de mi misericordia, siendo hijas, la suministra a otros. Punto número 4. Los últimos serán los primeros. Así, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. San Agustín ve aquí un misterio de humildad. Quienes parecen pequeños o llegan tarde en la vida de gracia, pueden adelantar a muchos por la fuerza de la caridad. El catecismo recuerda que la caridad es la fuente de todos los méritos, porque todo mérito nuestro en realidad es don de Dios. Esto está en el numeral 211. En el volumen
36, octubre 2 de 1932, nos dice: Hija mía buena, ánimo. Si tú te abates, perderás la fuerza de vivir siempre en mi querer. No te preocupes por lo que dicen y hacen. Toda nuestra victoria está en que no nos pueden impedir hacer lo que queremos. Así que yo puedo hablarte de mi querer divino y tú puedes escucharme. Ninguna potencia nos lo puede impedir. Lo que yo te digo acerca de mi querer no es otra cosa que el desenvolvimiento de nuestro decreto, hecho en ave eterno, en el consistorio de nuestra Trinidad Sacrosanta, que nuestro querer debe tener su reino sobre la tierra, y nuestros decretos son infalibles. Nadie nos puede impedir que se lleve a cabo. Así como fue decreto la creación, la redención, así es decreto nuestro, el reino de nuestra voluntad sobre la tierra. Por eso, para cumplir este nuestro decreto, yo debía manifestar los bienes que hay en él, sus cualidades, sus bellezas y maravillas. He aquí la necesidad por la cual yo debía hablarte tanto, para poder cumplir este decreto. Confrontación. El llamado a la viña. Reconozco en mi vida diaria que el llamado de Dios no depende de mis méritos, sino de su gracia. ¿Respondo con prontitud o me resisto, dejando en suspenso los dones que el Señor quiere darme? El salario divino. Trabajo por méritos propios, esperando recompensa, con mi abandono, confiado en la gratuidad de la voluntad divina que me hace hijo y heredero de todo lo que es suyo. La lógica del amor y la aparente injusticia. Me escandalizo de la bondad de Dios cuando colma a otros más que a mí, o me gozo en su infinita misericordia, sabiendo que todos recibimos la plenitud de su amor en su querer, y que solo basta desearlo. Oremos. Señor Jesús, dueño de la viña, tú me llamas a trabajar en tu campo en cada momento de mi vida. Gracias porque tu llamado es gracia gratuita y nunca llega tarde. Haz que no me quede sin mis cálculos humanos de méritos y comparaciones, sino que viva confiado en la riqueza inmensa de tu divina voluntad. Enséñame a alegrarme del bien de los demás y a reconocer tu misericordia sin límites y a dejarme poseer por el denario único de tu vida eterna. Que como hijo de tu querer pueda vivir en humildad y abandono, sabiendo que tu amor me hace siempre primero en tu corazón. Amén. En el querer de Dios, siempre. Bendiciones.